Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen. Y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la crianza y maternidad siempre positiva. Hoy un nuevo programa. ¡Comenzamos! Recordad que en la web viviendomontessori.com tenéis un montón de vídeos y de artículos sobre maternidad, crianza positiva y método Montessori. Además, recordad que tenéis un montón de recursos disponibles gratuitos para descargar, donde en viviendomontessori.com/gratis. Y en el programa de hoy tengo la gran suerte de hablar con Patricia Cardona. Ella es una guerrera sobreviviente de abuso infantil, intra y extrafamiliar. Ahora nos contará un poco más porque es bastante interesante. Además es ingeniera en telecomunicaciones, actriz, escritora, poeta, conferenciante. Vamos, esta mujer es todoterreno totalmente. Además, a través de su poesía fue cuando ella rompió el silencio. Y esto fue hace muy poquito, en el 2019. Desde entonces entiende el valor que tiene contar su historia y crear un espacio seguro para hablar de este tema, que a día de hoy es muy tabú. Patricia da talleres también de prevención de abuso sexual infantil a padres y facilita la creación de comunidades de apoyo a padres y a niños. ¡Wow! Patricia, bienvenida. Gracias, Almudena, qué presentación. Pedazo de historia, ¿no? O sea, wow, wow, wow. Bienvenida y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con mi comunidad, con el podcast. Es un placer, la verdad. Gracias a ti y gracias a vosotros por aceptarme aquí en el podcast. Qué bueno. Sí, a ver, tienes una historia y creo que hoy día esto está a la orden del día, sigue siendo tabú en el año 2023 y creo que mucha gente debería de conocerlo y saber qué está ocurriendo a sus hijos y ya no solo a sus hijos, sino a ellos mismos en la edad adulta, que ahora nos contarás tú un poco más, que a veces no somos conscientes de todo el daño que hemos sufrido. Exacto, sí. A veces no tenemos ninguna consciencia. Si ya puedo empezar, como me des, Sí. yo empiezo a hablar y no paro, ¿eh? Sí. Tú cuéntame, yo lo primero que te iba a preguntar era si fuiste consciente de ese abuso cuando eras niña o en la etapa adolescente o ya fue en una etapa adulta. Bueno, pues hay diferentes, sufrí diferentes tipos de abusos de niña y de adolescente. Entonces, en cuanto al abuso sexual infantil, hubo dos tipos de abusos, que uno fue por parte de un amigo de mi madre y otro fue una amiga de mi madre. Y para mí estos estaban claros que eran abuso sexual. Para mí eso estaba muy claro en ese momento. Pero luego sufrí otros tipos de abuso sexual infantil de tipo verbal o voyerismo, exhibicionismo, y de eso yo no fui consciente hasta que tuve 43 años. Y otro tipo de abuso, que fue abuso emocional, para mí ese abuso emocional era sobre todo por parte de mi madre, porque mi madre tenía un problema con el alcohol, y para mí era una pesada, ¿sabes? Lo típico que dicen, ay, las madres son unas pesadas. Yo pensaba, puf, sí, la mía también es una pesada. Entonces, pues para mí era como mi vida, era mi día a día. Yo había crecido con eso, con ese tipo de abuso, y lo que yo recuerdo es que yo no entendía muy bien por qué los niños querían estar todo el tiempo con sus madres, desde Y tú pequeña. no. ¿Eh? Y tú no. Yo no, yo hacía todo lo posible siempre por estar fuera de mi casa, ir a jugar con los vecinos, con otros amigos. Yo siempre hacía lo posible por estar fuera de casa. Y si me iba de campamento, para mí aquello era lo mejor. O si me iba a la playa con mis primos. Entonces eso no lo entendía. Pero bueno, como era la manera en la que yo crecí, no lo he comentado, pero mi madre es madre soltera. Entonces, pues bueno, era nuestro mundo, así como nos relacionábamos, y para mí era lo normal. Y por supuesto, mi madre tiene un montón de cosas buenísimas. No es que fuera un ogro, tenía parte de ogro, pero una mujer muy inteligente, muy capaz y muy divertida. Entonces, era
esa Claro. dualidad. Era más difícil de ver a lo mejor ese tipo de Sí, abuso, ¿no? Porque sí. a nivel emocional, ¿a qué te refieres con abuso a nivel emocional? Porque Mm, seguramente hay aquí gente que no sepa, porque es muy fácil lo del abuso sexual, sí, mm. pero a nivel emocional, ¿qué consideras, cómo defines tú un abuso emocional? Pues ella tenía unos ataques de ira muy, muy fuertes, entonces gritaba mucho. Incluso a veces decidía pues destrozar mi cuarto. A lo mejor a mí no me pegaba, pero tiraba las estanterías al suelo, sacaba la ropa de los armarios, la tiraba al suelo. Me decía lo inútil que era, lo desordenada que era. Nunca hacía nada bien. Si fregaba los platos, no los fregaba bien. Y como que me mandaba una tarea, no me dejaba terminarla porque me mandaba otra. Entonces, como no había terminado la primera, me, me hacía ver que era una inútil porque no había terminado la primera, que era muy lenta y que entonces me iba a la primera y entonces había dejado la segunda tarea. Entonces era como que nunca era capaz de hacer nada, nada bien. Y luego, por otro lado, me decía que me quería mucho, me daba muchos abrazos y muchos besos. Luego, a lo mejor me contaba unas intimidades de su vida, como si yo fuera su amiga. Y yo no soy su amiga, yo soy su hija. O chantaje emocional, no me dejes sola, no sé. Ponía a mí una serie de responsabilidades que yo no podía No eran tuyas. asumir, porque que es que era una niña. Y luego, también debido a su alcoholismo, muchísimo abandono. Yo nunca sabía cuándo mi madre iba a llegar a casa. Y sabía que cuanto más tarde llegase, más bebida iba a estar. Peor. Y entonces yo estaba a lo mejor haciendo los deberes y si a las 5:30, 6 no estaba en casa, yo ya estaba nerviosa. Entonces lo tenía ya todo y según cómo abría ya la puerta, yo ya sabía cuánto había bebido. Y según lo oía, apagaba las luces, me metía en la cama y me hacía la dormida para no tener que verla ni hablar con ella. Entonces, mm, y muchas veces tomé yo la responsabilidad de decir, mamá, si no vayas a trabajar, o mamá, vámonos a casa, estamos en una fiesta porque mañana hay colegio. ¿Qué edad tenías? Más o menos. Ojo. Pues pues no sé, no es que no me acuerdo, pequeña, porque decía colegio, no decía instituto. Ya. Y luego sí, durante la época del instituto, su novio falleció en un accidente de coche y ella lo pasó muy mal y fueron, perdón, la peor época, sin ninguna duda. En esa época bebía sin control. Claro, Aunque ella necesitaba eso para sentirse mejor. sí, ¿Cómo y era tu relación con ella? pues Desde niña, no sé, a lo mejor no te acuerdas o directamente tu mente lo... Hay ya, gente que lo borra, ¿no? ya. Pero ¿cómo era tu relación con ella? Pues es que había, o sea, con mi madre tengo un montón de recuerdos bonitos y también tengo recuerdos Ya. malos, ¿no? Pues a mí me gustaba mucho cuando mi madre me metía en la cama y me cantaba canciones y me frotaba las piernas ¿sabes? Porque antes no había calefacción Claro. en las casas para que estuviera caliente. Le gustaba muchísimo prepararme desayunos buenos, siempre le dio muchísima importancia a la comida, a probar cosas nuevas. Y, y gracias a ella pues tengo mucha curiosidad por la comida. Me encantaba poner la mesa todo muy bien puesto, muy ordenado. O sea que dicho esto, aunque ella bebiera, la casa siempre estaba ordenada. ¿Sabes? Era un alcoholismo funcional. Entonces, y tenía muy buen sentido del humor, me contaba los libros que se estaba leyendo, pues me contaba de qué iban. Siempre ha sido muy buena recomendándome libros. Todos los libros que ella me ha recomendado me han gustado. Entonces, por un lado tenía esa relación y ella tiene un gran sentido del humor, es bastante sarcástica, muy graciosa, pero por otro lado, cuando utilizas ese sarcasmo para hacerte daño es muy doloroso. Y
Y luego, pues era eso, es como una de cal y una de arena en la que uno aprende a vivir así y aprende que el amor es una de cal y una de arena. Mm. Y me recuerdo de mayor, porque yo ya había tenido varias relaciones y nunca acertaba con el hombre adecuado, digamos, ¿no? Suele ocurrir. y, y hubo un momento en el que me di cuenta, dije, jolín, ¿será porque no he conocido a mi padre? Y luego pensé, estas relaciones se parecen más a la relación que tengo con mi madre. Y claro, y ahí pues como que me bloqueé, ¿no? Es algo que, y yo en esos hombres no lo aceptaba porque cortaba la relación, pero a mi madre sí se lo aceptaba, porque mi madre era la persona que más me quería en el mundo. Claro. Hasta que me di cuenta de que eso no es amor. Pero es que mi Ya. madre tampoco sabía lo que era el amor. ¿Tú has hablado con ella de esto? ¿Y cómo reacciona o cómo reaccionó ella en algún momento? ¿Ella es Pues consciente? ella, bueno, ella cuando hubo esos abusos sexuales por parte de sus amigos, ella me dijo que me callase y que no se lo contase a nadie nunca, nunca. De hecho, durante uno de los abusos ella estaba presente, pero estaba bebida. Entonces, en el momento, pues no sé qué pensó, qué sintió, si se dio cuenta, si no se dio cuenta, pero al día siguiente sí sabía que algo había pasado, ¿no? Y entonces me dijo que me callase y que no se lo contara a nadie nunca. Entonces, esa fue su reacción en ese momento. Luego hubo un momento, cuando yo ahí tenía 14 años. Luego a los 38 o así fui a terapia y le conté todo lo que me había afectado, lo que ella había bebido. Y ella pensaba que a mí el alcohol, su alcoholismo no me afectaba, pero yo desde pequeña recuerdo hacer todo lo posible para que mi madre no bebiese. Portarme bien, obedecer, le mezclaba la cerveza con agua y hacía pues todo lo posible porque ella no se enfadase y que no tuviera una excusa para beber. No siempre funcionaba, como te puedes Claro. imaginar. Es que no está bajo tu responsabilidad. Claro, claro. Y entonces cuando le conté que su alcoholismo me había afectado, se sintió muy mal, pero siguió bebiendo. No es que... Y tenía fases en las que bebía más, fases en las que bebía menos. Y también respecto al alcoholismo hay muchísimo tabú y hace que la gente se avergüence de que haya un alcohólico en la familia, en vez de tratarse como una enfermedad, que es lo que es. Entonces, eso pues, era como que algo que había que ocultar. Y si yo lo hubiera podido llevar con más naturalidad y haberlo hablado, pues igual estas situaciones no se hubieran dado. Y bueno, dices que tú rompiste el silencio de la edad adulta. ¿Has dicho que a los 43 o ahí fue cuando lo pusiste por escrito, digamos? Yo empecé a contarle a algunas personas, pues alrededor de eso, los 38, 39, a algunas personas les empecé a contar lo que había pasado, pero bueno, no mentira, a la primera persona que se lo conté fue a mi primer novio, que teníamos 19 años, y no supimos cómo reaccionar a esto, lloramos y ya está, nos abrazamos y ahí se quedó la cosa. Y luego ya con 30 y pico años se lo conté a alguna amiga, pero le dije que por favor no se lo contase a nadie. Y como no había información, no había nada, nadie me dijo, necesitas ir a terapia, ni nada, era, vale, vale, te guardo el silencio, te guardo y ya está. Y ahí se quedaba la cosa. Y, y luego leí sí, a los 43, creo que fue que leí un artículo, me lo pasó una amiga sobre madres narcisistas. Y empecé a leer ese artículo y, ¿sabes? Eso que se te van abriendo así los ojos, ¿no? Que dices, Sí. ostras, 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 que como que digo, no me puedo creer que todo ¿qué pasa? ¿Alguien tenía una cámara puesta en mi casa y sabía todo lo que estaba pasando? Y hasta que llegué a un punto que leí que algunas madres narcisistas
no solo no te protegen del abuso sexual infantil, sino que lo favorecen. Entonces, ahí es cuando ya entré en una crisis, tuve un ataque de pánico muy fuerte y empecé con tratamiento y con terapia. Y ahí se lo hablé con ella y le empecé a pedir distancia. Digo, necesito recuperarme, para esto necesito distancia, porque mi madre era que ponía mucho su felicidad en mí, de quererse acercar a mí, de vivir a través de mí, de mis éxitos, de mis viajes, de lo que hiciese. Y le empecé a pedir distancia. Es que no me acuerdo la pregunta, pero yo te sigo hablando. Así que Sí, me refería a eso, ¿no? sí, Que cuando tú hablas de este tema o cuando sí, tú sabes verdaderamente que algo está pasando y que no está bien. sí, fue en ese momento. Entonces le empecé a pedir distancia Ujú. y no me la respetaba. Me seguía diciendo, no, pero tú eres una mujer muy fuerte, eres muy valiente, esto con un par de sesiones se te debería pasar. Pero bueno, no se lo cuentes a nadie. Me seguía diciendo que no se lo contase a nadie. Y llegó un momento en que sí, que ya se lo conté a todos mis amigos, se lo conté a mi familia y, y ahí fue cuando tuve que cortar con mi madre y durante todo este tiempo, de los 43 a los 45, le seguía pidiendo a mi madre que por favor ella fuera a terapia, que dejase de beber, pero no me escuchaba. Ya estaba yo en el papel de madre, ¿te das cuenta Sí, todavía? sí, sí, total. Y, y no me escuchaba, seguía con sus 13, ¿no? De que yo soy muy fuerte, lo debería superar todo muy rápido y muy bien. Y solo en ese momento en el que se lo conté a todos mis amigos y a toda mi familia, que quería ya poner tierra por medio con mi madre porque no podía más con la relación, en ese momento creo que fue cuando ella finalmente reaccionó y creo que es cuando ella empezó su terapia y y dejó de beber. Pero como le pedí a mi familia que no me contase nada de ella y que no le Ujú. contase nada de mí a ella, pues no sé exactamente lo que ha pasado ni cuál ha sido su proceso en estos años. Entonces ahora mismo tienes contacto cero con ella. No sabes nada ni ella sabe nada de ti. O sea, como ella, su manera de mostrar su amor era contactándome, pues, la tuve que bloquear de todas las redes sociales, de WhatsApp, del teléfono, de email. Y desde los 45 que puse ese bloqueo hasta ahora que tengo 49, pues empecé también, bueno, primero mi proceso de sanación, que pasé por tener Claro. una rabia contenida, ¿no? De tantos años de no haber hablado, hasta el perdón, que la perdoné recientemente, que fue en noviembre del año pasado. Bueno, pues ya sabes, muchas meditaciones, mucho, mucho amor. Y, y de un momento dado decidí contactarla este año y le mandé un email y dándole también las gracias por todo lo que había hecho por mí, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que me han hecho mucho daño, pero también ella me ha dado muchas otras herramientas que me han hecho la persona que soy hoy. Y al fin y al cabo, de alguna manera, ella me ha dado un propósito en la vida. Ujú. ¿Y ella sabe lo que haces ahora? ¿Ella sabe que te dedicas a esto? Por poco que haya bicheado, sí. Porque todo el Instagram lo tengo público, el Facebook lo Mm. tengo público, mi familia sabe lo que hago, sus amigos, sí, lo tengo todo público, o sea que lo tiene que saber. Vale. Y ahora, o sea, tu proceso de perdón, vale. ¿Y ahora qué te gustaría que pasara? ¿Qué te gustaría que sucediera con ella? ¿O te gustaría volver a tener una buena relación? ¿O qué piensas ahora? Bueno, para mí el escenario ideal, que no sé si se va a dar, pero lo pongo ahí al universo, el escenario ideal, sería que ella se uniera en esta lucha. Qué Mm, bonito. Para mí ese sería el escenario ideal, que ella reconociera, se perdonase. No sé si ella se ha perdonado, pero para mí sería muy importante que ella se perdonase, que me perdonase a mí también, porque sé que también le he hecho daño con
con todo esto y se unieran a la lucha y hablase, ¿no? De lo duro que es ser madre soltera, de lo que es una dependencia con el alcohol, de lo malo que es la ignorancia y el no quererse. Sí, Porque que podría también ayudar muchísimo a otras familias y a otras mujeres. muchísimo, podría ayudar muchísimo, muchísimo. Pero ¿Qué no sé. valores te inculcó tu madre? O sea, aparte de, imagino que, claro, buenos y malos, Mm. pero de los que tú recuerdes, bueno, imagino que lo que has dicho antes, ¿no? Del sentido del humor, de cómo a ella le gustaba la lectura, todo esto, ¿qué Sí. valores te quedan de ella y te gustaría seguir teniendo? De ella también me queda mucho el ayudar. Ella se volcaba mucho en ayudar a los demás. Yo creo que a lo mejor tal vez le venía en parte porque como ella no era capaz de ayudarse ella misma, siempre que había algún amigo o familiar que tuviera algún problema, ella se volcaba muchísimo en, en ayudar a las personas. Esto me queda de ella y el preocuparse, llamar a la gente para preguntarle cómo está. Es algo que me ha inculcado ella y también el ser constante, el no tirar la toalla, seguir adelante, bueno, lo de ser mujer independiente lo tengo aquí grabado a sello, que Total. no sé hasta qué punto es bueno o no, pero lo tengo aquí a fuego, ¿eh? Entre ella y mi abuela, Patri, nunca dependas de ningún hombre, ¿sabes? Sácate una carrera, sé independiente, haz lo que quieras, Me ¿sabes? suena. Me suena mucho porque la mía era también muy así. Esas frases desde niña, Mm, esas frases desde niña. Y tengo sí. una familia con padre, madre, etcétera, etcétera, pero esas frases te digo que me suenan muchísimo porque eran muy, muy típicas de mi madre también. Sí, y bueno, pues eso, pues o sea, si no hubiera sido por ella, a lo mejor yo no me hubiera sacado esta carrera, porque es que ya era por no oírla, ¿sabes? Era como, no me llames más, y cuando terminé la carrera le di el proyecto final de carrera, digo, mira, ya, Toma, ya tienes una niña con carrera, ¿sabes? Toma. Y, y me acuerdo que esa fue la primera vez que oí a mi madre decir, estoy orgullosa de ti, y tardé mucho en sacarme la carrera, ¿eh? La terminé a los 30 años. Porque, bueno, entre medio, no te voy a contar todo el rollo, pero donde trabajaba, estudiaba y sí. toda la situación. Pero esa fue, entonces cuando a los 30 años mi madre me dijo que estaba orgullosa de mí, yo pensaba, ¿de verdad? Yo pensaba que tú creías que yo era un cero a la izquierda. Claro, ahí tú te sentiste por fin, ¿no? O sea, era como por fin la he agradado, porque en el fondo los niños y los adultos buscamos el agradar. Sí, sí, o sea, era una cosa muy... Pero aún así no lo hacía todo bien, ¿eh? Después. Aún te pedía más notas. No, pero seguía, bueno, con otras cosas, ¿no? Ella dependía mucho emocionalmente de mí. Ella tampoco tuvo una infancia nada fácil, porque creció básicamente en un orfanato. Entonces, tenía madre, pero su padre se murió cuando ya tenía 10 años y mi abuela sola con 4 niños, pues decidió meterlos en colegios de huérfanos de militares porque era mucha carga para ella tener 4 hijos y ella pensaba que así les daba la mejor educación posible, pero les faltó todo Lo el más cariño importante. que, bueno, en aquella época pensaban que a lo mejor era mejor la mano dura, la educación, que los abrazos. Entonces, En aquella época y en esta hay muchísima gente que igual, ¿eh? Que es lo típico, ¿no? De que se dejan la vida, como yo digo, en comprarles en extraescolares, en carreras, en idiomas, y luego les falta lo que les falta, que es el estar un rato con sus hijos, ellos, los niños con sus padres, y el amor y el cariño. Ya está. Que a veces es la base de todo y que hace que luego crezca todo mucho más rápido y mucho mejor. Pero siempre pensamos, o sea, es lo de siempre, a veces es la ignorancia en la que hace que hagas ciertas cosas o lo que tú consideras en ese momento que es mejor, te crees que no estás haciendo daño, que lo haces con toda la mejor voluntad, pero claro, luego con el paso de los años te das cuenta de que pesa y dices, no tenía que haber tirado por ese camino, ¿no? ya, Pero es verdad que también es verdad que tu madre, si tuvo esa infancia, lleva arrastrando también una carga muy gorda. Entonces,
claro, ahora también se entiende de que ella contigo hiciera lo que hizo y todas estas cosas, porque date cuenta que si ella no sanó en su día, es lo que pasa siempre, se va a ir pasando de generación en generación. Sí, sí, no, sí, ella no tuvo una vida nada fácil. ¿Sabes? Salió del colegio, del internado a los 23 años, a los 27 me tuvo a mí, soltera. O sea, mi padre se desentendió de nosotras al poco tiempo. Yo no tengo ni siquiera su apellido, entonces no fue nada fácil. Y esto era en el 73. Ujú. Estábamos Sí. todavía en... Sí, 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 te entiendo perfectamente. Y ahora los padres que nos están escuchando, porque bueno, aquí nos escucha todo el tema de familias, Sí, hoy día también esto sucede, aunque nos pensemos que es algo como muy drástico, muy tal, pero sí que sucede y se está viendo más a menudo porque ya la gente comienza a hablar, lo que tú decías, ¿no? Yo me he dado cuenta, soy consciente y ahora me he dado cuenta de que me ocurrieron ciertas cosas que no estaban bien. Entonces, ¿qué le dirías a las familias, a los padres que se dan cuenta de esto, tanto si son ellos los abusadores como si sus hijos son los que están siendo abusados? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? bueno, yo les aconsejaría que se informasen, que no tuvieran miedo a acercarse a esa información de lo que es el abuso sexual infantil y, y en qué consiste la prevención. Porque como es tan tabú y es un tema tan oscuro, se ha creado como una especie de miedo, aversión. Así como vemos la prevención como algo positivo en las otras áreas de nuestra vida, nos ponemos el cinturón de seguridad cuando cogemos el coche, miramos antes de cruzar. Si, yo qué sé, si vas a tirarte de un avión, te vas a poner un paracaídas y vas a querer que tenga el paracaídas esté bien preparado por gente tal. ¿Por qué tenemos tanto miedo a informarnos sobre la prevención del abuso sexual infantil? No hay que tener miedo a informarse, que se informen, que se... y lo que tú dices, que pasen tiempo con sus hijos, que creen esa conexión, porque sin esa conexión es muy difícil que luego el niño hable con ellos. Y si acerca del cuerpo, si hay tabú sobre el cuerpo, sobre las partes del cuerpo, si hay tabú sobre el sexo y algo le pasa al niño, no se lo contará a la madre ni al padre porque como en casa es un tabú, es mejor no hablarlo, mejor me lo callo para no enfadar a mamá, para no enfadar a papá. Entonces, para mí esto sería como la base, el principio, quitar tabús, llamarles a las partes del cuerpo por su nombre y no llamarles lo que se les llaman, Sí. para que haya un sentido común, un lenguaje común, que lo utilizamos en todos los ámbitos y luego cuando llegan las partes del cuerpo, a la mano le llamamos mano y a la vulva pues hay 200 nombres y de esa manera estamos desconectando a los niños de su cuerpo y de la realidad, ¿no? Sí, yo también hago mucho hincapié en eso, ¿no? En esa conexión, en esa relación, que muchas veces nos pensamos que simplemente por ser padres e hijos ya la relación viene dada, la conexión viene dada y el amor viene dado. Y no es así. Al contrario, o sea, esto al fin y al cabo, como yo digo, hay que ganarse esa confianza y más conforme van creciendo. Porque cuando son niños pequeños de 4, 5, 6 años, aún pues eres el centro para ellos, por lo cual van a ir siempre a ti, mejor o peor van a ir. Pero cuando empiezan a crecer y empiezan a tener otros núcleos a los cuales pueden acudir o Sí, pueden hablar, el padre y la madre o tienes buena relación y buena conexión con él o pasan a un segundo plano totalmente. sí. Y Almudena, te quería comentar que es que las estadísticas en Europa, 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Entonces, la mayoría no, pero muchos sí, es un 20%. Pero la mayoría no, pero es muchos niños y Son muchos adolescentes. muchos niños y muchos adolescentes. Y a veces lo que sucede es que, como tú dices, la información viene dada desde otros núcleos y, por desgracia, hay padres que no tienen los dispositivos capados y los niños empiezan a tener acceso al porno desde una edad muy temprana. Muy pequeño. Quieren jugar a lo que ven. Mm. Igual que quieren jugar a la patrulla canina o yo qué sé, no sé, lo que Sí, quieren jugar, pues quieren jugar a papás y a mamás y a lo mejor sin darse cuenta que ese juego es un abuso sexual. No se dan cuenta porque no lo saben.
En casa no se ha hablado de eso y la información les ha llegado por otro lado, porque hay, a partir de los 12, 13, la mayoría han visto ya algo, Sí. pero algunos lo ven a partir de los 5 años, porque sin querer o queriendo, no lo sé, si los has expuesto, desde luego, a lo mejor el hermano mayor de un amiguito se los ha enseñado para hacer la broma, pero esa exposición ya es un abuso sexual. Sí. Entonces, les está llegando información para la que no están preparados en absoluto, claro. Totalmente, sí, 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 yo te iba a decir eso, te iba a decir yo, a partir de los 8 años ya hay constancia de que encuentran porno en internet, tal, pero sí que es verdad que hay algunos que lo típico, no lo encuentran ellos, pero por hacer la gracia, pues otro adulto se lo pone, mira, no sé cuántas, tal. Y entonces son niños súper pequeños que no saben ni lo que están viendo ni nada de nada, y como tú dices, nada más que el hecho de la exposición, porque mucha gente se cree que es cuando hay tocamientos, ¿vale? O cosas de este tipo, pero es que no es eso, es que es una cosa que los niños tan pequeños no tienen que ver, ni tienen por qué estar ahí, ni nada de eso. Entonces al final es una violencia que ellos reciben y que nosotros a veces por no saber que eso es violencia no le damos importancia o Ya. que directamente lo pasamos por alto. Entonces esto es un tema que de verdad te agradezco muchísimo que te dediques a lo que te dedicas, que te abras y cuentes porque sí que es verdad que pueden ayudar, porque sí, la estadística es 1 entre 5, pero 1 entre 5 son los que hablan. Como digo yo, esos son los que levantan la mano y contamos. Pero ¿y los otros 4? A lo mejor hay otro o 2 más que están callados. O que no llegan hasta a saberlo como a ti, ¿no? Como te pasó a ti. O sea, hasta que no eres adulto, no eres consciente de, oye, yo he vivido esto, Ya. ¿vale? Entonces el porcentaje sube. El porcentaje es que yo he llegado a un punto que, como claro, yo ahora hablo de esto abiertamente, bueno, cuando empecé a leer la poesía, yo primero empecé a leer la poesía para saber si yo le iba a dar asco a la gente y la gente iba a dejar de hablarme porque me consideraban un grumo, un desecho de la sociedad por haber sufrido abusos en la infancia. Y mi sorpresa fue que la gente empezó a contarme a mí cosas y a abrirse a mí. Y ahí es cuando me di cuenta del valor que tenía y lo que tú dices, que es 1 de cada 5, pero yo, de las personas con las que hablo, si a ellos no les ha pasado a un primo, a un hermano, a un tío, a una sobrina, y no se lo cuentan a otras personas. Se lo cuentan, se queda siempre en un grupo muy reducido. Claro, claro. Y fíjate lo que tú dices, ¿no? A lo mejor no hablan ni dicen nada, pero hasta que tú no cuentas, ellos te cuentan a ti, pero a lo mejor hasta ese momento han estado callados. No Claro, entraban dentro de la estadística, ¿me entiendes? Entonces, es lo que yo veo, que cada vez parece como que hoy en el día en el que estamos esto no sucede, pero sí que es verdad que empiezas a tirar del hilo y sucede muy, 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 muy a menudo, incluso siendo sobre todo inconscientes. De no sabemos lo sí, que está pasando ni saben lo que están haciendo, pero está sucediendo. Entonces, la ignorancia no podemos dejarla ahí para que sucedan estas cosas, sobre todo cuando son tan pequeños, como sí. te ocurrió a ti o que tengan la infancia que puedes tener tú o que pueda tener otro niño. O sea, no podemos dejar que pasen estas cosas y que encima es lo que te decían a ti, ¿no? Cállate, Sí. cállate, tápalo y ya está, ¿no? Porque imagino que por la vergüenza a nivel social, ¿no? Al nivel, por lo que tú dices, a lo mejor la gente luego me aparta y es Ya. justo lo contrario. Es justo lo contrario. Tengo que decir que una vez rompes el silencio, sí hay gente que te apoya, hay gente que no te apoya, que prefiere rechazarte, silenciarte y se enfada contigo. Y yo he perdido amistades muy buenas y muy bonitas, creía yo, las he perdido. Bueno, pues entonces no eran tan buenas ni tan bonitas. No, pero eso es lo que creía hasta ese momento. Claro. O sea, ahí te das cuenta de que dices, jolines, si te molesta esto que me ha pasado a mí, no me quiero imaginar algo que nos pase conjuntamente. Sí. Sí, sí, porque como conocían al agresor o los agresores, se ponían de parte de ellos. No puede ser que esta persona que es tan buena, tan maja, tan no sé qué, porque esa es otra, que los pederastas no es gente que va ahí con la nariz torcida, con una gabardina y que te pilla por esto, no es una persona agradable, simpática, que se ha ganado la confianza de tuya, la de tus padres. Esa gente no da miedo, no da Ya. miedo cuando las ves. O sea, da miedo después cuando lo sabes, pero es gente súper agradable.
Tenemos que tener mucho ojo. Yo tengo una niña y se me ponen los pelos de punta, ¿vale? Porque es verdad que dices, es que nunca sabes dónde puede pasar, nunca sabes qué puede ocurrir No, y y por da eso hay que miedo. estar, por eso digo que es súper importante informarse y saber reconocer los signos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un eczema en la vulva y en el cuero cabelludo y dije, "Ah, es que esta niña es muy nerviosa, ya está". ¿Mm? Y ahí nadie se preocupó de nada y el eczema lo tuve hasta los 30 y pico años en la cabeza. O sea, que son cosas que la gente no quiere ver, pero si un niño tiene un eczema, donde sea, si está nervioso, pues habrá que ver de dónde viene eso. Igual puede ser de bullying en el colegio o, o yo qué sé, o puede ser una bacteria o algo, no sé de qué consisten Sí. los eczemas, pero hay que saber reconocer los signos, por eso es tan importante informarse y también es muy importante lo que decíamos antes, informarse de los tipos de abuso sexual infantil sin contacto físico, porque hay muchos. Entonces, si eso los padres se lo buscan, lo buscas en internet, te sale todo, es muy fácil encontrar la información, es muy asequible y digerible, entonces en 10 minutos te informas. Yo estoy segura que mucha gente de las que nos oye no es, o sea, ha sido consciente ahora mismo, ¿no? En este episodio, de, oye, existe un abuso sin contacto, ¿vale? Porque lo normal, incluso, abuso a nivel, como digo yo, de palabra, ¿vale? Pero no es solamente eso, ¿no? Hemos hablado del abuso emocional y todo esto. Entonces sí que es verdad que hay otros tipos de abuso que no tienen por qué ser contacto y que la gente no sabe que están ahí, ni que suceden, ni que directamente a eso se le puede llamar abuso, ¿sabes? Entonces me alegro un montón de que hagas ese llamamiento, de que la gente lo lea, que lo mire, que se informe, porque incluso estoy segura también de que hay gente que comete esos abusos Sin saberlo. no lo sabe. No Exacto. lo sabe, porque a lo mejor son patrones que se repiten en la familia y a veces viene en forma de comentario jocoso, ¿no? De, vaya, voy a ser un poco soez ahora, si me lo permites, ¿puedo Sí, ser un sí, poco sí, soez? Vale. sí. Vaya tetas le están creciendo a tu hija en la reunión familiar, por ejemplo. Sí. Eso es abuso sexual encubierto. Y puede ser que esa persona no tenga más intenciones, pero si esa persona tiene más intenciones, esa es una manera de comprobar si se acepta ese comentario, tal vez se puede llevar a esa niña a su terreno. Entonces van probando si ese tipo de comentarios se aceptan, luego a lo mejor un día le da una palmada en el culo, en broma, delante de toda la familia, y si eso se acepta, pues a lo mejor Seguimos cogiendo, ¿no? seguimos cogiendo ya en privado y ya puedes utilizar, pero que no pasa nada si tus padres ni los abuelos han dicho nada, si esto no es nada, ¿sabes? Ya, 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 ya. Totalmente cierto. Mm. Sí, seguro que los que están oyendo dirán, pues eso a lo mejor me suena más. Claro, son cosas que suceden, imagino, y que se pasan por alto, que no somos conscientes de la gravedad de esa intención Sí. ni a dónde puede Y, llegar. y conozco gente que solo les ha pasado eso y no se han sentido protegidos por sus padres en ese momento y me lo cuentan a mí ahora cuando ya tienen 40 y pico años Ujú. y que todavía sienten tristeza por ese momento o eso todavía les causa ansiedad. Y solo fue eso. No es solo, Es es que no te sentiste protegido, no te sentiste seguro. querido, seguro, respetado. Entonces es como que a mí no se me respeta. Y luego a partir de ahí, en tus relaciones cualquiera, laborales o personales, si alguien no te respeta, pues es lo normal. Sí, es lo que siempre trato yo aquí de todo esto, ¿no? De que tal y como nosotros enseñamos y tal y como tratamos, luego van a tratar y se van a dejar tratar. Siempre, siempre, siempre. Entonces esto es importante porque muchas veces decimos, no, es que yo tengo la autoridad sobre el niño, claro, pero es que ese niño te va a estar, según el carácter, te va a tirar a ser autoritario
que tampoco está bien, o te va a tirar a ser un pelele, como yo digo, que tampoco está bien, porque entonces se va a dejar pisotear y hacer lo que quiera porque está acostumbrado a eso. Todo depende del carácter que tenga. Si tiene mal carácter o más fuerte, va a ser autoritario. Si tiene un carácter más blandito, más tal, ¿qué va a pasar? Que vamos, todo el mundo se va a poder aprovechar de él como quiera. Y esto viene por parte de un adulto, de los padres sobre todo, o si no de los padres del entorno cercano al niño o a la niña. Patricia, pues me alegro un montón de que estés aquí, de verdad. Una cosa antes de despedirte es que nos digas dónde encontrarte. Nos digas tu web, tus redes sociales, ¿vale? Porque estoy segura que habrá más de una familia que quiera saber dónde te pueden encontrar y dónde dónde estás por si te necesitan. Así que coméntanos, y aunque yo lo pondré, por supuesto, por todos los lados, lo pondré por abajo, ¿vale? Siempre en las descripciones pondré sus redes, su web, o sea, todo lo que ella diga ahora, yo lo pondré por aquí para que directamente esté a golpe de clic. Gracias, Almudena. Bueno, muchas gracias a ti por tenerme aquí y esta oportunidad de hablar con tantos papis y mamis. Pues, ¿dónde me puedes encontrar? Me puedes encontrar en Instagram, en @ de Instagram, THE Patricia, no, TH_Patricia_Cardona, y en Facebook Patricia Cardona Coach. Vale. La web, tengo el dominio comprado y en algún momento la construiré. En algún momento la harás. Vale, perfecto. Pues nada, de momento, de todas maneras, Instagram y Facebook. Vale, como tienes las redes, lo dejamos por aquí y ya pues cuando esté la web y la pongas en órbita, perfecto. De todas maneras, ahora para contactarte, como yo digo, por redes con un mensaje privado, es rápido. Sí, o sea que no hay problema. Pues Patricia, de verdad te agradezco otra vez de nuevo que hayas compartido todo esto conmigo, pero no solo conmigo, sino con todos nuestros oyentes, con toda la comunidad que hay por aquí atrás. Que ha sido un placer tenerte por aquí, ha sido un placer sobre todo que te abrieras y que nos contaras todo esto, porque a mí, por ejemplo, lo que te digo, yo soy madre y de una niña también y me ha puesto los pelos de punta algunas cosas de decir, joder, es que tenemos que tener los ojos abiertos como platos y más abiertos aún de los que lo tenemos porque nunca sabemos en qué momento va a saltar, como yo digo, la liebre, ¿vale? Y entonces vamos a tener un problema mayor. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por estar aquí, por este rato y sobre todo por contarnos toda tu experiencia. Muchas gracias, Almudena. Un placer. Pues chicos, chicas, nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox y en general porque estáis aquí y sobre todo que compartís este podcast con otras familias que sabéis que lo necesitan. Podéis escribirme, hacerme cualquier sugerencia en viviendomontessori.com/contacto. Recordad que los niños solo son niños una vez, que nos vemos en el próximo episodio y que paséis muy buena semana. ¡Chao! ¿Qué tal, Patricia? Bien.